El otro día estaba en la sección de vinos del Carulla. Era un martes, media tarde, un día cualquiera. Yo no andaba buscando nada especial, solo un buen vino Malbec para acompañar la cena. De repente, se me acerca un señor, de nuestra edad, muy bien puesto, elegante. Me mira la botella que tengo en la mano y me dice, un vino para una mujer bonita. Yo le sonreí, por pura cortesía, pero por dentro sentí como algo se cerraba. Fue inmediato. Sentí que era una frase de libreto, una actuación. Él no me estaba viendo a mí, a Isabella. Estaba viendo una categoría, mujer sola de cierta edad en un supermercado, y a esa categoría le aplicó la frase que creyó correcta. Fue un gesto vacío. Unos minutos después, ya en la fila para pagar, otro señor, también de nuestra edad, estaba a mi lado. Vio la misma botella de Malbec en mi canasta, y con una sonrisa que no pedía nada a cambio, me dijo, ese Malbec es una maravilla con un buen lomo. Que lo disfrute. No me pidió el teléfono, no me hizo ningún piropo. Solo compartió un pensamiento, un instante. Y se fue. Yo me quedé pensando en ese segundo hombre todo el camino a casa. El lugar era el mismo. La mujer era la misma. La intención lo cambió todo. Y en esa diferencia está la clave porque a nuestra edad conocer a alguien se ha vuelto tan complicado. Es algo que las mujeres sentimos, pero que casi nunca nos sentamos a explicar. Y de eso es de lo que quiero hablarte hoy. Ahora, quiero que te detengas un momento a pensar en esa pequeña historia del supermercado. El primer hombre, el del piropo, probablemente se fue de allí pensando que había sido galante, que había hecho lo que un hombre debe hacer, tomar la iniciativa, halagar a una mujer. Y tal vez se preguntó después por qué yo no le di ninguna señal, porque la conversación murió ahí mismo. El segundo hombre, el del comentario sobre el vino, seguramente ni se acuerda de mí. Se fue a su casa, se tomó su copa de vino y no le dio más vueltas al asunto. Pero me dejó una sensación de calidez, de normalidad, de ser vista como una persona, no como un objetivo. ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Has visto a una mujer que te resulta interesante, quizás en una librería o en una cafetería, y has sentido un abismo entre tú y ella, sin tener la menor idea de cómo cruzarlo sin parecer un actor recitando un libreto o, peor, alguien que está molestando? ¿O has sentido que, por más que intentas aplicar las reglas de conquista que siempre funcionaron, las conversaciones con mujeres de nuestra edad se sienten forzadas, como una entrevista de trabajo donde cada uno está jugando un papel? El que pregunta, ella que responde. Y al final, un silencio incómodo y la sensación de que, otra vez, algo no funcionó. Yo sé lo que se siente estar del otro lado de esa conversación. He sido esa mujer que sonríe por cortesía mientras por dentro está deseando que el interrogatorio termine. Y he sido también la mujer que, ante un gesto genuino, se queda pensando, qué hombre tan agradable. Conozco esa diferencia porque la vivo. Porque soy una de esas mujeres que, como tú, volvió a un mundo que ya no entendía del todo, y tuve que aprender a navegarlo. Y te aseguro que la mayoría de nosotras no estamos buscando un conquistador. Estamos buscando un compañero. Y el camino para encontrarlo no tiene nada que ver con las viejas reglas del juego. Para que entiendas por qué reaccionamos así, porque ese gesto en el supermercado lo cambió todo, tenemos que mirar un poco hacia atrás. No muy lejos. A nuestra propia historia. Piénsalo por un momento. A las mujeres de nuestra generación nos criaron con un mapa muy claro. El centro de ese mapa no éramos nosotras como individuos, era el hogar. El matrimonio, los hijos, el bienestar de la familia, ese era el gran proyecto de vida. Y lo asumimos con todo el corazón. Yo misma dediqué casi 30 años a construir ese mundo, y no me arrepiento de un solo día. Pero nuestro mundo giraba en torno a otros. Entonces, ¿qué pasa cuando ese proyecto central se termina? Cuando los hijos crecen y hacen su propia vida, o cuando un matrimonio, como el mío, llega a su fin de manera amistosa pero definitiva. O cuando una mujer enviuda. De repente, a los 50 y tantos, a los 60 años, muchas de nosotras nos encontramos por primera vez con un silencio y un espacio que nunca habíamos tenido. Y en medio de ese silencio,
Aparece una pregunta que para muchas es completamente nueva, ¿y ahora, qué quiero yo? Esa pregunta, tan sencilla y tan profunda, lo cambia todo. Porque la respuesta no es, quiero encontrar otro hombre que me cuide. La respuesta es, quiero aprender a tocar piano, quiero viajar por los pueblos de Boyacá, quiero entender de vinos, quiero leer todos los libros que tengo pendientes. ¿No salimos a la calle a cazar un nuevo marido? Salimos a vivir, a experimentar, a llenar nuestra propia vida con las cosas que siempre aplazamos. Estamos, por primera vez, construyendo un proyecto que es solo nuestro. Y es aquí donde todo se conecta. Por eso, cuando un hombre se nos acerca en medio de ese nuevo camino, tratándonos como un objetivo, recitando una frase de conquista, se siente como una interrupción. Como si no estuviera viendo a una mujer que está descubriendo el mundo, sino a una soltera disponible, que hay que ocupar. Él cree que está intentando, que está siendo galante. Nosotras sentimos que está invadiendo el primer espacio que es verdaderamente nuestro. Y es por eso que el hombre del piropo en el Carulla me cerró por dentro, y el hombre que compartió un simple comentario sobre el vino me dejó una sonrisa. Uno quería conquistarme. El otro, simplemente, se conectó conmigo por un instante. Y a nuestra edad, esa es toda la diferencia del mundo. Entonces, ¿cuál es el secreto? ¿Cuál es ese mapa del tesoro para encontrar a las mujeres de nuestra edad? Lo que te voy a decir ahora es probablemente lo que ninguna mujer se ha sentado a contarte con esta claridad. No nos interesa dónde nos encuentres, nos interesa cómo nos encuentres. No estamos esperando al príncipe azul en un bar. Estamos esperando a un compañero de vida en medio de la vida misma. El lugar no es un destino de casa, es el escenario donde vivimos. Y si apareces en ese escenario de forma forzada, te conviertes en un actor interrumpiendo la obra. Pero si apareces como parte natural del paisaje, te conviertes en un personaje interesante con el que podríamos querer compartir la siguiente escena. Piénsalo así. Los lugares donde un hombre puede mostrar quién es de verdad, no donde aparenta. Olvídate de los bares y las discotecas. A nuestra edad, buscamos compartir pasiones, no tragos. Yo me acuerdo que, tiempo después de mi separación, me inscribí en un taller de cerámica. No iba buscando a nadie. Iba buscando ensuciarme las manos con arcilla, crear algo, aprender. Y allí, en medio del desorden y la tierra, es donde ves a la gente sin sus armaduras. Había un señor que se frustraba terriblemente cada vez que la vasija se le desbarataba, hasta le hablaba feo al profesor. Y había otro que, cuando su pieza se convertía en un desastre, se reía a carcajadas, contagiaba a toda la mesa y terminaba ayudándole a la señora de al lado a amasar su arcilla. El primero actuaba como si estuviera en una competencia. El segundo simplemente era un hombre amable y con buen humor. ¿Adivinas cuál de los dos nos dejaba a todas una sensación agradable? Lo que vemos en ese taller no es al conquistador. Vemos al compañero. Vemos su paciencia, o la falta de ella. Vemos su generosidad. Vemos si sabe reírse de sí mismo. Esa es la información que vale. Por eso, inscríbete en algo que de verdad te interese, por el placer de aprender. Tu entusiasmo genuino es el mayor atractivo que puedes tener. Luego está el territorio de lo cotidiano. El supermercado, una librería, una cafetería. Yo sé que muchos de ustedes piensan, no voy a molestar a una mujer mientras hace sus compras. Y se agradece la prudencia. Pero hay una diferencia enorme entre molestar e interactuar. Volvamos a la librería. El libreto de conquista sería, veo que te gustan las novelas de misterio. Es una frase que busca iniciar algo, y se siente la presión. Pero, ¿y si en lugar de eso, con curiosidad real, preguntas, disculpa, ese autor es bueno? Siempre lo veo y no sé si animarme. El primer comentario sobre ella, el segundo sobre el libro. El primero la pone en el lugar de ser evaluada, el segundo la pone en el lugar de ser una persona que tiene un conocimiento que tú no tienes. Le das un poder sutil y eliminas toda la presión. Ella te responderá con gusto, compartirán un momento, y te irás dejando una estela de, qué hombre tan agradable, no de, otro que está intentando ligar. Busca esas pequeñas oportunidades para una conexión humana,
no romántica. Si hay química, se siente. Y si no, no pasa nada. Y hablemos del mundo digital, que para nuestra generación puede ser un campo minado. Las aplicaciones de citas, como Tinder, a menudo se sienten como un catálogo de carne, superficial y agotador. Pero el mundo digital es más grande que eso. ¿Has pensado en los grupos de intereses? Grupos en Facebook o en otras redes sobre senderismo, sobre historia de Colombia, sobre cine clásico, sobre jardinería. La conexión allí empieza por un interés común, no por una foto de perfil. Yo estoy en un par de esos grupos. Y de repente veo a un señor que siempre hace comentarios muy inteligentes en las publicaciones de historia, que aporta datos, que debate con respeto. No sé cómo es físicamente, no sé a qué se dedica. Pero durante semanas, voy leyendo a una persona culta, apasionada y amable. Cuando finalmente, por alguna razón, cruzamos un mensaje privado, ya no es un extraño. Es una persona a la que ya respeto y de la que siento curiosidad. La conversación fluye de otra manera. Y por último, la prueba de fuego, el que yo llamo el reality show de la compatibilidad, los viajes en grupo. No hay máscara que aguante 72 horas seguidas. En un viaje es donde se ve todo. El avión se retrasa 3 horas. Un hombre se pasa el tiempo quejándose, culpando a la aerolínea, amargándole el rato a todo el que se le acerca. Otro, en la misma situación, saca una baraja de cartas, organiza una partida o simplemente inicia una conversación interesante con los demás para pasar el rato. Ver cómo un hombre maneja un imprevisto, cómo trata al guía turístico después de un largo día, si es quejumbroso o si es resolutivo, eso me dice a mí más que 3 meses de cenas y cine. Me dice cómo sería la vida real con él. Y a mi edad, eso es lo único que importa. Ya no estamos evaluando si serías un buen novio para el fin de semana. Estamos viendo, sin decirlo, si serías un buen compañero para el resto del viaje de la vida. Y esa evaluación ocurre cuando no te das cuenta de que estás siendo observado. Te he hablado de lugares, de situaciones, de cómo nosotras leemos el mundo cuando ustedes no se dan cuenta. Y ahora, quiero contarte algo muy personal. La historia de cómo conocí a Marcos, ese médico de Bogotá con el que tuve una de las relaciones más honestas y bonitas de mi vida. Porque no fue en un café, ni en un taller, ni en una aplicación. Fue en un lugar donde ninguno de los dos iba a buscar a nadie. Fue en una cena de caridad. Un evento para recaudar fondos para un hospital de niños. Yo estaba allí ayudando, como voluntaria, recibiendo a la gente, asegurándome de que las mesas estuvieran bien. Él era uno de los patrocinadores del evento. Y durante casi 2 horas, antes de que cruzáramos una sola palabra, yo lo observé. No lo estaba evaluando como a un posible candidato, ¿no? Estaba simplemente allí, presente, viendo el mundo pasar. Y lo vi a él. Lo vi hablar con los meseros que servían el vino, y cada vez que uno se le acercaba, él detenía lo que estaba haciendo, lo miraba a los ojos y le daba las gracias. No era un gesto automático. Era un gesto de reconocimiento. Más tarde, lo vi atrapado en una conversación con una señora ya muy mayor, la abuela de alguien, que le estaba contando una historia larguísima, de esas que no parecen tener fin. Y él no miraba por encima de su hombro, no buscaba una salida. Estaba completamente allí, escuchándola con una atención total, asintiendo, haciéndole preguntas. Le regaló su tiempo sin que ella tuviera nada que ofrecerle a cambio. Y finalmente, lo vi con un grupo de colegas, y en un momento dado, alguien contó un chiste y él soltó una carcajada. Una risa de verdad, de esas que vienen del estómago, sin importarle quién lo estuviera mirando. Cuando finalmente, 1 hora después, él se acercó a la mesa donde yo estaba organizando unos papeles para presentarse, yo ya había tomado una decisión sobre él. Y aquí es donde quiero que me escuches con mucha atención. Mi decisión no fue, quiero tener una cita con este hombre. No, mi decisión fue mucho más profunda y mucho más simple. Fue, estoy abierta a conocerlo. ¿Ves la diferencia? El trabajo de conquista ya lo había hecho él, sin siquiera saberlo. Lo hizo siendo amable con el mesero,
paciente con la señora y genuino con sus amigos. Él no estaba actuando para mí. Él simplemente era así. Si ese mismo hombre se me hubiera acercado en la puerta con un piropo ensayado, sin yo haber visto nada de lo anterior, te juro que lo habría descartado en 30 segundos como al señor del supermercado. Habría sido otro actor con otro libreto. Pero el contexto lo cambió todo. Ya no era un extraño. Era un hombre del que ya había visto lo más importante, su carácter. Y entonces, cuando Marco se me acercó esa noche para presentarse, la conversación fluyó con una facilidad que ya casi había olvidado. No hubo que esforzarse, no hubo silencios incómodos que llenar. Fue como hablar con alguien que ya conocía. ¿Y sabes por qué? Porque en mi mente, yo ya no estaba hablando con un desconocido. Estaba hablando con el hombre que había sido amable con el mesero, paciente con la señora y que se reía sin reservas. Ya no tenía que adivinar quién era. Ya lo había visto. Y eso, querido amigo, es lo que sucede cuando un hombre entiende que no se trata de ir a buscar, sino de estar presente en su propia vida. Ocurre algo casi mágico, la presión desaparece. Ya no sales de casa con esa misión pesada de encontrar a alguien, esa que te pone tenso y te hace actuar de una forma que no es la tuya. Sales a disfrutar de tu clase de cocina, de tu caminata por el parque o del café que te gusta. Tu energía cambia por completo. Te vuelves más relajado, más tú mismo. Y esa, precisamente, es la versión de ti que a una mujer como yo le resulta atractiva. La que no está actuando. La que simplemente es. La validación real de todo esto no es que vas a conseguir una cita cada vez que salgas de casa. Seamos honestos, la vida no funciona así a ninguna edad. La verdadera validación, el verdadero resultado, es que las interacciones que tengas con las mujeres serán más genuinas, más agradables. Y con el tiempo, una de esas conversaciones que nacen sin forzarlas, una de esas conexiones, florecerá en algo más. Porque habrá nacido de un terreno real, de un interés compartido, no de un libreto. Así que la próxima vez que te encuentres en un supermercado, en una librería o en cualquier lugar donde transcurre la vida, no te preguntes, ¿dónde están las mujeres? La pregunta es otra. Mírate a ti mismo y pregúntate, ¿estoy yo aquí, de verdad? Porque te aseguro, en el momento en que tú estés plenamente presente en tu propia vida, nosotras te vamos a notar.